Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí. Hoy, amigos, nos vamos a reír a carcajadas, porque vamos a hablar de algo que nos encanta a todos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no cualquier cosa, no. Vamos a sumergirnos en una de sus bromas más divertidas, una de esas que te dejan con una sonrisa de oreja a oreja y te hacen adorar aún más a esta pareja, o bueno, a esta dupla increíble. Así que si ya están listos para reír y enterarse de chismes jugosos, quédense conmigo porque esto se va a poner bueno. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ni un solo vídeo sobre sus celebridades favoritas. Ya saben, es el mejor lugar para estar al tanto de todo. Bueno, ahora sí, vamos al grano. ¿Recuerdan cuando Kerem Bürsin y Hande Erçel eran la pareja del momento? Aquellos tiempos dorados de Love is in the air y de rumores, especulaciones y confirmaciones que nos hacían suspirar. Pues bien, en medio de todo ese furor mediático, las entrevistas, las alfombras rojas y las publicaciones en redes sociales, estos dos genios nos regalaron una broma que sinceramente es épica. Es de esas bromas que demuestran la química que tenían, la complicidad y sobre todo, el buen sentido del humor que los caracteriza. Para ponernos en contexto, la broma en cuestión surgió durante una entrevista, creo recordar que era para una revista, aunque la memoria a veces me falla, pero bueno, el punto es que estaban juntos promocionando la serie y, obviamente, les preguntaban sobre su relación, sobre cómo se llevaban, sobre si eran pareja en la vida real. Ya saben, las preguntas de rigor. Y fue en ese momento cuando Kerem, con su sonrisa traviesa y su mirada llena de picardía, soltó la bomba. Imagínense la escena, los entrevistadores expectantes, preparados para escuchar una respuesta diplomática, una evasiva elegante o con suerte una confirmación sutil. Y entonces Kerem, con toda la seriedad del mundo, empezó a contar una historia. Una historia completamente inventada, pero contada con tanta naturalidad, con tantos detalles que te la creías. Era como si estuvieras escuchando un cuento, de esos que te atrapan desde la primera frase. Empezó a hablar de una supuesta tradición familiar de Hande, una tradición que involucraba cucharadas de miel. Sí, así como lo escuchan. Según Kerem, la familia de Hande tenía la costumbre de tomar cucharadas de miel cada mañana, como parte de un ritual para empezar el día con energía y alegría. Y no solo eso, sino que para que la tradición funcionara, la miel tenía que ser específica, miel de abeja recolectada en las montañas de la Patagonia. Aquí es donde la historia tomaba un giro épico. Kerem, con una habilidad narrativa asombrosa, describió la miel patagónica como algo excepcional, un elixir dorado con un sabor único, resultado de las flores silvestres que crecían en esa región remota y mágica. Hablaba de la pureza del aire, de la tranquilidad de las montañas, de la laboriosa tarea de las abejas que, según él, trabajaban sin descanso para producir esa miel de ensueño. La descripción de Kerem era magistral. Explicaba cómo Hande desde pequeña se había criado con esta costumbre, cómo su abuela le preparaba la miel cada mañana en un cuenco de cerámica artesanal, cómo el aroma de la miel inundaba la casa, cómo la miel tenía un sabor único gracias a las flores silvestres de la zona, y cómo ese ritual familiar había sido fundamental en la formación de Hande, en su carácter alegre y en su conexión con la naturaleza. Era una historia tan bien contada que hasta te daban ganas de probar esa miel mágica. Y lo mejor de todo, era la cara de Hande. Ella, con una sonrisa contenida, intentaba no reír a carcajadas, pero sus ojos brillaban de complicidad y diversión. A veces soltaba pequeñas acotaciones como si, es verdad, la miel de la Patagonia es insuperable, con una sonrisa que delataba su complicidad y su disfrute de la broma. O mi abuela tenía un secreto especial para que la miel fuera aún más deliciosa, añadiendo un toque de misterio y alimentando la leyenda. Era increíble. Estaban actuando, sí, pero la química era tan palpable que te hacía creer en la magia de la miel patagónica y en la supuesta tradición familiar. Los entrevistadores, por supuesto, estaban alucinando. Miraban a Hande, miraban a Kerem, intentando discernir la verdad de la mentira. Algunos incluso parecían a punto de anotar la receta secreta de la miel, buscando desesperadamente una confirmación o un dato que les permitiera verificar la historia. Era un momento de pura comedia, de pura improvisación, de pura genialidad. La tensión en el aire era palpable, la expectación crecía a medida que Kerem desarrollaba su relato.
La broma, por supuesto, se extendió a las redes sociales de forma explosiva. Los fans, encantados, se volcaron a comentar sobre la miel de la Patagonia, a buscar la receta secreta, a compartir fotos de sus propios desayunos con miel, soñando con replicar la supuesta tradición familiar de Ande. La historia se volvió viral y Kerem y Ande, felices, alimentaban la leyenda con nuevas anécdotas y detalles inventados. La miel patagónica se convirtió en un meme, en un símbolo de su complicidad, en un código secreto entre ellos y sus fans. Y lo más divertido de todo es que esta broma, aparentemente inofensiva, nos reveló algo muy importante sobre ellos. Nos mostró que eran personas con un gran sentido del humor, que no se tomaban a sí mismos demasiado en serio, que sabían reírse de la fama y de la atención mediática. Y por supuesto nos demostró la increíble química que tenían, esa conexión especial que se transmitía a través de la pantalla y que hacía que los quisiéramos aún más. Recordemos que esto era en una época en que se rumoreaba mucho sobre ellos, y claro, la prensa buscaba por todos lados declaraciones, confirmaciones, pistas, o lo que fuera. La broma fue como un respiro de aire fresco, una forma de decir, sí, nos divertimos, y no nos vamos a tomar todo esto tan a pecho. Fue una manera de manejar la presión mediática con elegancia y humor, demostrando que la vida, a pesar de la fama, podía ser divertida y ligera. ¿Por qué creo que esta broma es tan especial? Bueno, primero porque es divertida. Es ingeniosa, creativa y te hace reír a carcajadas. La forma en que Kerem construyó la historia, los detalles que añadió, la complicidad de Ande, todo contribuía a crear una situación hilarante e inolvidable. Segundo, porque es una muestra de la personalidad de Kerem y Ande. Son personas auténticas, que no tienen miedo a ser ellos mismos, que no se dejan intimidar por la fama y que saben disfrutar de la vida. Su espontaneidad, su ingenio y su capacidad para reírse de sí mismos son cualidades que los hacen aún más entrañables. Tercero, porque nos regalaron un momento de alegría en un mundo a veces tan gris. En un momento en que las noticias pueden ser abrumadoras, y la vida cotidiana puede ser estresante, esta broma fue un escape, una forma de conectar con la alegría y la diversión. Nos recordaron la importancia de reír, de disfrutar de las cosas simples, y de no tomarse la vida demasiado en serio. Y finalmente porque nos demostró que el amor, la amistad y la complicidad pueden ser más fuertes que cualquier rumor o especulación. La broma fue una muestra de su conexión, de su complicidad, de su respeto mutuo. Nos demostró que independientemente de lo que pasara en el ámbito profesional o personal, ellos tenían una relación especial, basada en la confianza, el cariño y el buen humor. A lo largo de sus carreras, tanto Kerem como Ande han demostrado ser talentosos, profesionales y sobre todo, personas con una gran calidad humana. Han participado en numerosos proyectos, han ganado premios, han cosechado éxitos. Pero para mí, esta broma de la miel de la Patagonia es uno de sus momentos más memorables. Es un pequeño tesoro, un recuerdo que nos hace sonreír cada vez que lo recordamos, una prueba de su ingenio y de su capacidad para conectar con el público. ¿Y qué hay de la miel patagónica? Bueno, la leyenda perdura. En cada entrevista, en cada comentario en redes sociales, en cada reunión de fans, la miel patagónica sigue presente. Es un símbolo de su complicidad, un recordatorio de su sentido del humor y una prueba de que a veces, las mejores historias son las que se inventan. Es importante destacar que la broma de la miel de la Patagonia no fue un hecho aislado. Fue un reflejo de su forma de ser, de su actitud ante la vida y ante la fama. Ambos han demostrado a lo largo de sus carreras que valoran la autenticidad, la honestidad y la conexión con el público. No tienen miedo a mostrarse tal como son, con sus virtudes y sus defectos, con sus risas y sus lágrimas. Y eso, amigos, es algo que se agradece mucho en un mundo a menudo saturado de falsedad y de apariencias. La broma de la miel de la Patagonia, además de ser divertida, nos enseñó algo importante sobre la relación entre las celebridades y sus fans. Nos demostró que la conexión puede ser más profunda que una simple admiración o seguimiento. Nos demostró que el humor, la complicidad y la autenticidad pueden crear lazos duraderos, que trascienden el mundo del espectáculo. Y no olvidemos que la serie Love is in the Air fue un éxito rotundo, en gran parte gracias a la química y al talento de Kerem y Ande. La serie nos regaló momentos inolvidables, historias de amor, drama y comedia, que nos hicieron suspirar y reír a carcajadas. Y en medio de todo ese éxito, la broma de la miel de la Patagonia fue como un regalo extra, una cereza en el pastel, una forma de agradecer a los fans por su apoyo y su cariño.
Así que amigos, espero que hayan disfrutado este vídeo. Espero que se hayan reído tanto como yo al recordar esta divertida broma de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que esta anécdota les haya recordado la importancia de reír, de disfrutar de la vida y de valorar la autenticidad. En resumen, hemos hablado de esa icónica broma de la miel, del sentido del humor de Kerem y Hande, y de cómo esta pequeña anécdota nos revela mucho sobre su personalidad y su relación. Hemos recordado cómo manejaron la fama con gracia y humor, y cómo lograron conectar con sus fans de una manera especial. Muchas gracias por ver el vídeo, por acompañarme en esta aventura y por reír conmigo. Me encanta compartir este tipo de contenido con ustedes, porque me hace sentir más cerca de ustedes, de la comunidad que hemos construido aquí. Me emociona saber que compartimos el mismo gusto por estas dos increíbles personalidades y que disfrutamos de sus ocurrencias. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Ya conocían esta broma? ¿Qué les pareció? ¿Cuál es su momento favorito de Kerem y Hande? ¿Les gustaría que hiciéramos un vídeo analizando otras de sus bromas o momentos divertidos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Me interesa saber si también fueron cautivados por la miel patagónica, aunque lamentablemente no se venda en ninguna tienda. Y no olviden, si les gustó el vídeo, denle un like. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos los que aman a Kerem y Hande, o simplemente con quienes necesiten una dosis de alegría. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, no se pierdan los próximos vídeos. Vamos a seguir explorando el fascinante mundo de las celebridades, los chismes, las curiosidades y por supuesto, las risas. Nos vemos en el próximo. Besos. Y recuerden, la miel patagónica existe en nuestros corazones.